Esta es la segunda parte de este tema, ¿a dónde vamos al morir? Jesús prometió que nos dará la vida eterna en Juan capítulo 3, versículo 16 y en muchos otros lugares de la Biblia, si creemos en Jesús, si nos arrepentimos, si lo obedecemos, etc. Hablemos entonces de un alma que murió y que ya no existe, y su cadáver se hizo polvo y el aliento de vida regresó a Dios, y Dios le promete que le va a dar vida eterna, pero si ya no existe, ¿cuándo y cómo el Señor le dará esa vida eterna que le prometió? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dará Jesús vida eterna a las personas que murieron amando al prójimo, murieron para vivir por los demás? Esas personas fueron encontradas por la muerte, obedeciendo al Señor, eran panales de miel a pesar de sus defectos. Muy bien, Jesús nos dice cuándo es que va a dar vida eterna a aquellos que ya murieron obedeciendo a Dios, viviendo para amar al prójimo, que aceptaron a Jesús como su Salvador. Vamos a leerlo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando del Padre. Escucha claramente que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ahí está la promesa. Entonces nosotros le preguntamos a Jesús, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a dar esa vida eterna si llegamos a morir? Aquí dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Lee conmigo. A todas las almas que creyeron en Jesús, que lo aceptaron como su Salvador y que lo obedecieron, el mismo Jesús promete que las resucitará en el día postrero. Pero alguien dirá, bueno, ¿de qué está hablando Jesús cuando habla del día postrero? ¿De qué será que está hablando? Jesús se está refiriendo al último día de este planeta, de este mundo. Jesús prometió que regresará por segunda vez y el día que Él regrese será el último día de este mundo. Léelo conmigo aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero que leas un poquito más. La casa del Padre es el cielo. Jesús nos informa que allá en el cielo hay muchas moradas, que Él va a prepararlas para nosotros, que Él vendrá otra vez por nosotros para llevarnos al cielo. El día que Jesús regrese, repito, será el último día de este mundo. Ese día será el día más glorioso para todas aquellas almas que se prepararon, que vivieron para amar al prójimo, que vivían para otros, que llevaron una vida de abnegación y sacrificio, sumisión, gratitud y obediencia, etcétera, etcétera. Pero para aquellos que no se prepararon, ese va a ser el día más pavoroso. Ese va a ser el día más terrible. ¿Hay todavía oportunidad para prepararse? Claro que sí. ¿Qué sucederá al regresar Jesús? Esta es una lista de los principales eventos que ocurrirán cuando Jesús vuelva. Primero, Jesús resucitará a todos los muertos que murieron creyendo en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, y volvemos a enfatizar de los labios de Jesús esta promesa. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Veamos el segundo evento que ocurrirá por ocasión de la segunda venida de Jesús. Jesús transformará a todos los que creen en Él y viven para amar al prójimo. Pablo dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos,
escucha cómo dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Está en 1 Corintios 15, 51 y 52. Una persona transformada por Jesús tendrá vida eterna, nunca envejecerá, nunca enfermará. Esa persona va a ser la persona más feliz porque va a disfrutar de felicidad y de gloria eterna. Prepárate para la vida eterna. Vamos al tercer evento. Está aquí al final. Tercer evento que ocurrirá cuando Jesús regrese. Jesús levantará de la tierra a todos los que se salvaron. Pablo nos explica, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Si estamos vivos, vamos a sentir que nuestros pies se van separando del suelo y vamos ascendiendo, y en el aire nos damos cuenta que tenemos perfecto dominio de la situación y nos encontraremos con Jesús en el aire, en las nubes, y así las almas que llevaron esa vida de abnegación y sacrificio, de amor al prójimo, de gratitud y obediencia, serán inmortales, valga la redundancia, por toda la eternidad. Cuarto evento que ocurrirá cuando Jesús regrese. Cuarto, aquellos que no amaron al prójimo, que no aceptaron a Jesús, se arrepentirán demasiado tarde y desearán la muerte. Luego el fuego consumidor de la gloria de Jesús los consumirá. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Apocalipsis 6:16. Vendrá nuestro Dios Jesús y no callará. Fuego consumirá delante de él. Salmos 53. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto nos lo dice Pedro, primera de Pedro 3:2. Observa que aquel día que Jesús llamó el día postrero, también es llamado aquí el día del Señor. El día que Jesús regrese, el mismo Señor ya dijo que Él lo llama también el día del Señor. Y en cuanto al purgatorio, mira la pregunta. Bueno, ¿y el purgatorio? Según la creencia popular católica, en el purgatorio se purgarían de sus pecados aquellos que fueron más o menos buenos y más o menos malos, que no hicieron suficientes buenas obras para poder recibir crédito, digámoslo de esa manera, para entrar al cielo. Según esta creencia, aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador y que no quisieron arrepentirse, tendrían una oportunidad de salvarse después de muertos si pasan una temporada en el purgatorio. Pero el Señor advierte que únicamente existe esperanza de salvación para aquel que esté vivo. Si tú estás pagando misas para sacar un alma del purgatorio, estás perdiendo tu dinero y estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Yo quiero que tú lo leas con tus propios ojos. Escucha lo que nos dice el Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eclesiastés 9:4. Pero según la creencia popular, aún después de muertos, estas personas que no se interesaron en la salvación mientras estuvieron vivas, después de muertas pasarían un tiempo en el purgatorio para purgar sus pecados. Pero esta creencia absurda no existe en la Biblia. Tú puedes leer toda la Biblia y no encontrarás ninguna alusión que mencione un purgatorio o que siquiera no existe ni siquiera la mínima sugestión o insinuación de que habría algún purgatorio
en algún lugar del universo. Eso no existe. O sea que es un terrible engaño. Y alguien dice, bueno, si allá en el purgatorio las almas no se purgan de sus pecados, entonces, ¿cómo nos purifica Dios del pecado? Repito, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de salvarnos. Una vez que hayamos muerto, si nosotros morimos sin vivir para amar al prójimo, sin obedecer a Dios, sin ser gratos, ni sumisos, ni obedientes, ni fieles, definitivamente, y si no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, definitivamente, después de muerto, no hay ninguna esperanza de salvación. Entonces vamos a la pregunta específica. ¿Cómo nos purifica Dios del pecado? El Señor en la Biblia enseña que Él proveyó una única manera de purificar a un pecador arrepentido que confiese sus pecados solo a Dios, no a ningún sacerdote que haya aceptado a Jesús como su Salvador, porque no debe confesarle sus pecados a un sacerdote. La Biblia dice, ¿por qué? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:21. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora, eso incluye arrepentimiento y conversión. Pedro nos dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. El profeta Daniel predijo la purificación de nuestros pecados. Escucha, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10. Bueno, pero alguien dirá, pero en realidad, en la práctica, de manera clara, ¿cómo es que Jesús nos purifica del pecado? Muy bien, vamos a leer algunos textos de la Biblia. Dios es el que responde todas estas preguntas. Habiendo Jesús efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Más claro que eso no se puede. Lee conmigo. Dios en la Biblia nos enseña que la sangre que Jesús derramó en la cruz es la que nos limpia, nos purifica, nos emblanquece de todos nuestros pecados, siempre y cuando los hayamos confesado solo a Dios, nos hayamos arrepentido de todo corazón, hayamos abandonado todos esos pecados y recalco, y hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y las almas en pena. Y las almas en pena, y los fantasmas que se aparecen. Muchas personas han visto fantasmas que afirman que son sus seres queridos muertos o conocidos. Inclusive muchos de esos fantasmas afirman que viven muy felices en el cielo. Pero hay un problema muy serio. Si ya acabamos de estudiar que la persona ya no existe, el polvo volvió a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios, ¿qué explicación tiene esto? Además, quiero enfatizar esta declaración fulminante de la Biblia. Lee conmigo, aquí. Los muertos nada saben. Nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol, o sea, en la tierra. Eclesiastés 9:5-6. Ahora escucha esta. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresarán a su casa. Y yo he escuchado a muchas personas que afirman que han recibido visitas y se les han aparecido figuras fantasmagóricas que dicen que viven en el cielo y que son sus seres queridos o sus amigos